Hola niños y niñas, les habla la tía Catherine del programa de inclusión escolar. Hoy haremos una clase de refuerzo para ver algunos de los contenidos que ya han visto en la clase de lenguaje. El objetivo de la primera clase que ya ustedes realizaron fue describir personajes. ¿Cómo lo vas a describir? De forma física, es decir, mencionar y escribir todo lo que tú observas del personaje. Además, tuvieron que dibujar y pintar el personaje en un cuadro igual a este modelo y copiarlo en su cuaderno. ¿Qué es describir? Describir es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares, personajes, animales o los objetos. Hay que observar con mucha atención y seleccionar los detalles más importantes. Para describir físicamente debemos tener en cuenta todas las características físicas que puedas observar. Algunas de las preguntas que te pueden ayudar son: ¿de qué color es su cabello? ¿De qué color es su piel? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Es delgado o gordo? ¿Cómo son sus ojos? ¿Cómo es su forma de vestir? Al responder estas preguntas, te será mucho más fácil poder describir físicamente un personaje. Recuerda que responder todo lo que observas. El objetivo de la segunda clase fue leer comprensivamente un texto informativo y luego completar el cuadro de resumen con la información del texto. Tenían que recortar el texto y pegarlo en su cuaderno para luego completar el cuadro de resumen. En el cuadro de resumen debían contestar algunas preguntas, como por ejemplo, nombre común. Acá yo lo destaqué, pulpos. También tenían que preguntar cuál era su hábitat. Acá yo también lo destaqué. Habitan en las aguas templadas y tropicales de todo el mundo. Y tenían que decir la descripción o característica de los pulpos. Un animal sin huesos. Los pulpos tienen 8 tentáculos y 3 corazones. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué yo destaqué la respuesta? Porque subrayar nos ayuda a destacar las ideas esenciales de lo que estamos leyendo. Y esto nos ayuda en el proceso de comprensión. Además, estamos potenciando nuestra capacidad de síntesis. Una vez que tengamos destacado, podemos volver a leer el texto sabiendo que es lo más importante. La tercera clase se trató sobre la lectura complementaria y su objetivo fue leer y comprender diversos tipos de texto con el uso del libro que ya leyeron y trabajaron en el análisis literario. Les entregaron el modelo de una ficha igual a este. Lo primero que tenían que realizar fue el vocabulario, donde escribieron 6 palabras desconocidas de la lectura del libro y buscaron su significado en el diccionario. ¿Saben cómo se buscan las palabras en el diccionario? Para lograr realizar esta actividad, lo primero que tienen que hacer es aprender a utilizar de manera correcta un diccionario. Veamos el siguiente video para aprender. Bienvenidos. Hoy aprenderemos a usar el diccionario. ¿Qué palabra está antes? ¿Amigo o amigable? Averigüémoslo. ¿Qué estás haciendo, Matías? Estoy preparando un bolso con las cosas que me pidió mi abuela, pero Matt, pusiste cosas que no te pide y de lo que te pide casi nada. Estoy siguiendo la lista. ¿No te parece raro que tu abuela te pida el leopardo de juguete, el velón y el queso ricota? Cuando no sabes lo que significa una palabra, debes usar el diccionario, como nos enseñó la maestra. ¿Alguien sabe cómo están ordenadas las palabras en los diccionarios? Sí, siguen el orden de las letras del abecedario. ¿Las repasamos rápido? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bien,
Si yo tengo que buscar el significado de dos palabras, por ejemplo, cana y casa, Empiezan igual. entonces, si la primera letra es igual, hay que mirar bien atentos la segunda. Si la segunda es igual, miramos la tercera. Si la tercera es igual, miramos la cuarta. Entre cana y casa, ¿cuál estará primero en el diccionario? Cana, porque la N está antes que la S en el abecedario. Muy bien. Entre amigo y amigable, Hasta amig son iguales y la A va antes de la O. Creo que amigable. excelente, Maiko. Tienes razón, Lu. Estoy haciendo cualquier cosa. Marcaré las palabras que no entiendo, así las buscamos en el diccionario. Me parece mejor. Ahora entender las palabras es mucho más fácil. Suscríbete para ver más videos y cuéntanos, ¿cuál fue la palabra que más te costó aprender? Muy bien, espero que ahora hayan podido aprender cómo buscar las palabras en el diccionario, ya que esto te va a ayudar para toda tu vida. En la siguiente parte de la ficha tenían que redactar el ambiente donde se desarrolla la historia. ¿Pero qué es el ambiente? El ambiente es el lugar donde transcurre el cuento. Sin embargo, el lugar no siempre tiene que ser físico o material, sino que puede ser de otros tipos o la combinación de estos. Ayuda a que el lector pueda situar mejor la historia, tanto en el espacio como en el tiempo. Esto no significa que tengan que estar contextualizado en una ambientación real, sino que simplemente se explica al lector dónde está sucediendo la historia. La historia puede suceder en alguna ciudad de otra época o que suceda en un planeta de otro sistema solar. El género de cuento tiene mucho que ver con el ambiente, y es que, por ejemplo, si queremos escribir un cuento de miedo, lo más habitual es que situemos la historia en una casa abandonada, en un bosque o en un lugar oscuro. En cambio, si queremos explicar una historia de fantasía, lo más probable es que nos ubiquemos en un prado, en un bosque con un sol radiante o en un palacio. También debían completar el argumento y relatar ordenadamente los hechos principales de la historia. ¿Qué son los hechos principales? Los hechos principales de un relato son aquellos acontecimientos o acciones más importantes. Si los sacas de la historia, no puedes contar o quedan sin sentido, como cuando cuentas un chiste y olvidas la mejor parte. El chiste queda fome y nadie lo entiende. Lo siguiente que debían realizar fue analizar y describir características físicas y psicológicas de los personajes principales y secundarios. Pero, ¿qué son los personajes principales y secundarios? ¿Y qué es describir de manera física y psicológica? Los personajes son seres ficticios que participan en una historia. En ella llevan a cabo acciones y les suceden acontecimientos. Pueden ser principales o secundarios. El personaje principal es el héroe de la historia. También se llama protagonista y la historia gira en torno a él. Los personajes secundarios se relacionan con el protagonista y pueden ayudarlo a lograr sus objetivos o impedírselo. Al igual que las personas reales, los personajes tienen características físicas y psicológicas. Las características físicas se refieren a la apariencia y los rasgos externos, y las psicológicas a los rasgos de personalidad o forma de ser. Por ejemplo, acá vamos a describir a Homero Simpson. Características físicas. Homero mide 1,83 metros y pesa 108 kilos. Siempre tiene una barba corta por no afeitarse y es calvo. Tiene 2 pelos en lo alto de la cabeza y una ligera melena en la nuca dibujada como una línea de zigzag que va de oreja a oreja. Habitualmente viste unos pantalones azules y una camisa de manga corta blanca, y cuando va al trabajo suele llevar una corbata a rayas en 2 tonalidades de rosa. Características psicológicas. Homero es algo ingenuo y puede parecer un poco torpe.
No puede evitar equivocarse en casi todas las cosas que hace. No es un padre ejemplar, pero siempre demuestra querer a su familia. Y así hemos hecho una descripción física y psicológica de un personaje. En la ficha también tenían que mencionar el conflicto de la historia. ¿Pero qué es el conflicto? El conflicto es ni más ni menos que todo aquello que se opone al objetivo que el protagonista se ha propuesto conseguir. Son los problemas que necesitan ser resueltos. Las acciones que realiza el protagonista en busca de esta solución es lo que hace avanzar la historia. Además, debían mencionar hechos históricos. ¿Pero qué son los hechos históricos? Un hecho histórico se distingue por tener las siguientes características: el haber tenido un impacto en la sociedad y tener relevancia social. Tiene relación de causa-efecto con sucesos anteriores. Ser explicado en su propio contexto. Este debe tomar en cuenta la situación social, política, económica y cultural del momento y lugar donde se produjo el hecho. Estar lo bastante alejado del presente, pero que a su vez aporte un análisis de impacto para el futuro y que haya sido protagonizado por seres humanos. Y finalmente, en la ficha, debían anotar y relatar el inicio, el desarrollo y el final de la lectura. ¿Pero cómo lo puedo identificar? El inicio, desarrollo y final son partes del cuento. En inicio se presentan los personajes, personas, animales o cosas, y se menciona cuándo y dónde sucede la historia. En el desarrollo es la parte principal del cuento. Narra lo que sucede con los personajes y cómo se complica la situación inicial. La tensión aumenta hasta alcanzar un punto máximo denominado clímax. Final o desenlace. Se explica cómo se soluciona la historia y la forma en que termina el cuento. Veamos un ejemplo. Inicio. Era miércoles por la mañana cuando la maestra dijo: «Saquen el cuaderno, vamos a inventar un cuento». Francisco miró su cuaderno, estaba quedando muy feo. Desarrollo. Entonces sacó su goma nueva y empezó a borrar. La goma contenta se puso a bailar sobre la hoja y borró todo, hasta el cuaderno. Desenlace. Francisco, más entusiasmado, borró su mesa de trabajo y borró hasta la maestra. Y de esta forma hemos relatado un texto con inicio, desarrollo y final. Hasta ahora, ¿cómo va mi aprendizaje hasta el momento? Recuerda que debes contestar de manera sincera, ya que solo así puedo saber cómo va tu aprendizaje y en qué puedo ayudarte. Rojo. No estoy segura o seguro de lo que aprendí. Necesito ayuda. Amarillo. Entendí, pero todavía no me siento completamente segura o seguro. Puedo explicar a otros con ayuda. Verde. Entendí bastante bien y puedo explicar a otra persona. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden que deben lavarse muy bien sus manos. Les mando un abrazo virtual y nos vemos en otra oportunidad.